¿Fue Nicolás Maduro solo una pieza del sistema? Algunos afirman que el aparato represivo en Venezuela sigue intacto. Y detrás de todo, cada vez más voces señalan a un actor externo que mueve los hilos desde las sombras, la dictadura cubana. ¿Está La Habana negociando con Washington o simplemente está ganando tiempo para sobrevivir? El presidente Donald Trump y María Corina Machado a puertas de su primer encuentro. ¿Será un gesto simbólico o un paso hacia una transición política? Mientras el presidente Trump confirma una llamada con Delcy Rodríguez y desde Caracas se anuncia la liberación de más presos políticos. Ahora, ¿qué rol jugaría Machado en todo esto? ¿Y qué piensa el pueblo venezolano que sigue viviendo en la incertidumbre? Esto y mucho más en Desde el Capitolio. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia desde Washington, D.C. Esta semana el presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum a La Habana. Ha dicho que Cuba debe negociar un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. Esto justo después de que Caracas cortara el flujo de petróleo y dinero que históricamente recibía desde Venezuela. El mandatario ha afirmado que ya no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela yendo hacia Cuba y ha urgido que se alcance un trato con Estados Unidos luego de la captura de Maduro. Sin embargo, desde La Habana, el líder Miguel Díaz-Canel ha negado esto. Él ha dicho que no hay conversaciones en curso con Washington y ha rechazado estas presiones de Trump. Él ha insistido en que cualquier diálogo debe basarse en el derecho internacional y no en amenazas o coerción económica. Así que esto no solamente está marcando un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino que también está planteando preguntas fundamentales. Como por ejemplo, ¿ha cambiado algo realmente en Venezuela con la captura de Maduro? ¿O el poder político y militar todavía sigue en manos de otros actores? Para responder a esa pregunta y para comprender cuál es el verdadero centro del poder detrás del régimen venezolano, conversamos hoy por la tarde con John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. En esta entrevista, Suárez nos explica por qué la caída de Maduro no significa la caída del régimen y por qué, mientras Cuba controle el aparato militar y de inteligencia de Venezuela, la dictadura seguirá viva. Escuchemos. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, muchas gracias por estar hoy día acompañándonos en Desde el Capitolio. Gracias por la invitación. John, como siempre es un gusto tenerlo. Hemos estado hablando y nos conocemos de hace un tiempo. Hemos estado hablando del tema de Cuba, el tema de Venezuela y pues el tema del momento ha sido la captura de Nicolás Maduro a manos de la administración de Donald Trump. Primero quiero empezar comentándole a la audiencia que el día de hoy hubo un evento del Centro para una Cuba Libre junto con la organización Victims of Communism, donde se habló de los 60 años del régimen cubano y la amenaza que esto representa. Cuéntanos un poco cómo fue el evento, a qué se debió, qué se dijo. Bueno, primero, lamentablemente, el régimen ha estado 67 años andando. Los 60 años era del aniversario de una reunión que se llamaba el Tricontinental. Y eso fue una reunión en La Habana, convocado por los Castros, donde juntaron las guerrillas y los terroristas de todo el mundo, de África, de las Américas, de Asia, tricontinental, para juntarse en la lucha contra el imperialismo, que en realidad es la lucha contra la democracia de Occidente, porque presente en esa reunión entre los grupos terroristas y los guerrilleros también habían delegaciones amplísimas de China comunista y de la Unión Soviética. Ambos lugares donde hay un imperialismo comunista. En el caso de China, amenazan a Taiwán, hay una ocupación acabando con la identidad de Tibet, y en el caso de la Unión Soviética en esa época había un imperio soviético dominando Europa del Este y Europa Central, y también un régimen que había causado hambrunas contra los pueblos de Ucrania, que lo absorbieron, y los países bálticos.
igualmente. Entonces, un poco una hipocresía hablar de antiimperialismo dentro de ese contexto. Y la razón de este evento era para hablar el tema de Venezuela. Se habló del tema de Venezuela, se habló del tema de Cuba. Cuéntenos un poco. Se habló del tema del terrorismo, no solamente de Venezuela y Cuba, pero también de Colombia, también de Estados Unidos. Había el señor Joseph Connor, que su papá Frank Connor era uno de los 4 que fue asesinado en 1975, enero, en Nueva York. El grupo Los Macheteros puso una bomba en la taberna Francis, que era una taberna histórica de la época de la Revolución Americana, donde George Washington se había despedido de las tropas, y ellos pusieron una bomba hora del almuerzo, hiriendo a decenas de personas y mataron a 4, entre ellos Frank Connor, y Joe Connor fue una de las personas que dio su testimonio de esa experiencia de crecer sin su papá, gracias al terrorismo financiado y apoyado por el régimen cubano. También hubo una víctima española que habló sobre ETA, que también fue otro grupo terrorista representado durante el Tricontinental en La Habana en 1966, que ha matado centenares de españoles por décadas, también respaldado por el régimen de los Castros. Y últimamente hubo colombianos ahí presente hablando del Ejército de Liberación Nacional, la disidencia FARC, que siguen cometiendo actos de terrorismo en Colombia. Estamos hablando de un movimiento de tricontinental que surgió a nivel internacional, un terrorismo internacional contra Occidente y contra las democracias en los términos más amplios. Y eso queríamos discutir eso, reflexionar sobre eso, especialmente porque comenzando ayer en La Habana y terminando mañana, el régimen está celebrando el 60 aniversario de Tricontinental también, pero dando su propio spin. Su propia versión, su propia narrativa. Y ahí va mi pregunta precisamente, ¿por qué la importancia de concientizar a la gente aquí en la nación, en la capital del país, en Washington, D.C.? ¿Por qué hablar sobre estos temas, más aún en el contexto donde ya Venezuela está bajo el liderazgo de la administración Trump? Eso no es verdad. Está bajo el control de La Habana. Hay miles de cubanos operando en Venezuela hoy. Decapitaron a Maduro, pero Delcy Rodríguez, que es segunda generación militante comunista, su papá capturó y secuestró un empresario americano por años. Ese padre, por hacer ese acto, fue arrestado, torturado para tratar de sacarle la información, murió. Entonces Delcy tiene un odio profundo contra la Venezuela democrática y contra Estados Unidos, y una lealtad incondicional con Cuba. Y hay miles de cubanos infiltrados en el ejército venezolano y la inteligencia venezolana, y esos son los que mantienen el control sobre el país, y la razón que María Corina Machado y Edmundo González no han podido tomar el poder en Venezuela. Y lo que hemos visto es, los cubanos lo que saben es, si ellos se enfrentan frontalmente al Trump, hay el peligro que va a tener otro acto militar, y entonces están tratando de buscar la manera de ganar tiempo. Ok, entonces en su perspectiva todavía hay mucha infiltración, no se ha resuelto entonces de raíz el problema. No ha sido Maduro el problema. No, Maduro es parte del problema. La alegría de la captura de Maduro es que Maduro era cómplice, era un títere de los cubanos. Fue un agente creado en Cuba por los cubanos, entrenado en Cuba. Pero él sí es parte del aparato que ha matado a 19,000 venezolanos, ha arrestado miles más y ha provocado este éxodo de 8 millones de venezolanos buscando una vida mejor, basado en el infierno que ha creado en Venezuela con la ayuda de los cubanos, los iraníes, los rusos y los chinos. Pero la presencia más grande que ha infiltrado los militares y la inteligencia venezolana es Cuba. Claro, y hemos visto en las muertes también de los guardaespaldas. 32 que el régimen había negado la presencia cubana, y esos 32 muertos no podían ocultarlo porque obviamente las familias iban a salir a hablar y lo tuvieron que declarar públicamente. Y eso demuestra la presencia cubana represiva dentro de Venezuela, miembros del ejército y de la inteligencia cubana. John,
¿La administración Trump está consciente de esto? Yo espero que sí. Yo creo que hay diferentes vertientes, uno que habla abiertamente de una transición hacia la democracia y otros que piensan que con Delcy y con la fuerza militar, la presencia militar en el Caribe, que ellos pueden exigir el curso de acción del régimen en Venezuela. Pero el problema que veo con eso es que a la misma vez los cubanos ven la situación en Venezuela como algo existencial para ellos. La presencia en el Caribe está dificultando el flujo de petróleo para Cuba, también el flujo de narcotráfico, que el régimen cubano también con Venezuela reciben recursos de ese tráfico ilícito. Y todo eso ahora está en peligro con esa presencia militar en el Caribe de Estados Unidos. Pero ahora Trump está abriendo la posibilidad de que petroleras americanas vayan, inviertan en Cuba, se haga una reestructuración. ¿Correría entonces peligro ese plan de Trump si todavía se tiene esta presencia fuerte de la dictadura cubana en Venezuela? Bueno, por eso Exxon dijo que no era un momento para ellos poder invertir en el país por el peligro ese. Y Trump lo tomó un poco como un desaire. Sí, pero es la realidad. Para poder invertir en Venezuela y reducir el riesgo para hacer algo factible, se requiere una transición a la democracia. ¿Por qué? Porque para poder hacer negocio en un país, tú necesitas un orden basado en la ley, que cuando hay un problema, tú puedes ir a un juez, en un corte, y saber que va a tener una resolución justa, no una mafia comunista que te va a expropiar. ¿Eso no estaría consciente el secretario de Estado Marco Rubio sí, por sobre supuesto. esa estrategia? Y entonces, ¿por qué? Bueno, como dije, lo que hemos escuchado de diferentes fuentes es el Departamento de Estado está muy claro que requiere una transición a la democracia. El Departamento de la Guerra está diciendo que con la fuerza pueden obligar sí, al régimen a hacer lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que están haciendo un poco? Trump lo que ha venido diciendo es, tenemos buena relación con Delcy Rodríguez, estamos teniendo muy buena comunicación, Marco Rubio está prácticamente todos los días hablando con ella. Eso, ¿cómo se puede interpretar entonces? Yo creo, bueno, lo que ha dicho el secretario Rubio es que esto es un proceso que el objetivo del proceso es una transición con Delcy, pero con el objetivo final de un cambio de régimen y de sistema. Y eso quiere decir que al final y al cabo, me imagino, es tener a Edmundo González a asumir la presidencia en Venezuela. Pero ese proceso con Delcy, con Diosdado Cabello y los otros elementos que están ahí, los cubanos, hasta ese día la democracia es bastante, es un gran reto. Entonces vamos a ver cómo transita en ese tiempo, ¿no? ¿Y cómo cree usted que está analizando esta situación el régimen cubano? Buscando la manera de ganar tiempo y sobrevivir. ¿Cómo? Decir una cosa y hacer otra cosa. Si vamos, el ejemplo más clave es cómo llegó el gobierno cubano al poder. Fidel Castro entra en La Habana en 1959 diciendo que es un demócrata y que quiere trabajar con Estados Unidos. A la misma vez que dice que cree en la libertad de expresión, ya estaba amenazando a los periodistas con muertes si hablaban críticamente de él. Ya estaba preparando la expropiación, ya estaba trabajando con la Unión Soviética y reuniéndose con China para crear un frente que podía retar una amenaza de Estados Unidos con un nuevo Estado comunista en el Caribe, y lo logró. Entonces ahora en el caso de Venezuela, que ven este peligro, yo me imagino que ellos están pensando, el cálculo es, bueno, queda 3 años de esta administración, ¿de qué manera podemos sobrevivir o mantener algo que si hay un cambio de administración y entran los demócratas, podemos entonces regresar al status quo ante? ¿Usted siente que Delcy Rodríguez todavía está sujeta a este poder cubano? Por supuesto. ¿Está comprometida entonces? Sí. ¿Y cómo podría hacer esto una dificultad para la administración Trump? La administración Trump lo que está diciendo a Delcy es, si tú no haces lo que queramos, te vamos a sacar del poder. Punto. Parece que eso fue la oferta que le hicieron al señor Maduro.
Trump habló con él, le hizo una oferta, él se negó o no cumplió y se lo llevaron. ¿Harían lo mismo con una Delcy Rodríguez? Eso es la pregunta concreta. También a ver si Diosdado Cabello sigue haciendo lo que está haciendo, que es reprimiendo en las calles. No están liberando a los presos políticos en los números que se esperaba. Entonces hay la posibilidad por esa presencia militar de poder presionar. Pero yo creo que eso es la teoría que ellos tienen del caso. Es interesante porque no mucha gente está hablando de la presencia y el poder fuerte que tiene Cuba en Venezuela todavía. Al parecer, por todo lo que se ha venido reportando, pues hay venezolanos que están muy contentos. No, deberían estar contentos porque un asesino en serie va a ser juzgado en una corte y sometido a justicia. Y eso es algo que a mí me llena de alegría. Aunque no pase nada más, que ese hombre tenga que responder a sus crímenes es causa de celebración. Exacto, y también el siguiente paso que se estuvo escuchando de alguna manera era ya Trump hablando de Cuba. Trump decía a los periodistas que a Cuba simplemente le quedaba poco tiempo porque al bloquearle el petróleo, entonces ya no iba a sobrevivir. Pero la perspectiva parece ser lo contrario, que sí hay un poder muy fuerte en Cuba que todavía estaría controlando el régimen chavista. No. Sí, el régimen cubano está controlando el régimen chavista y también ese régimen tiene aliados, como ya te mencioné, el caso Gustavo Petro, alguien de M-19, Claudio Sheinbaum de M-19, un grupo que fue creado, apoyado por La Habana. Ahora tiene 2 presidentes que son ex-guerrilleros de ese movimiento. Y de casualidad, México le está enviando más petróleo a Cuba. Aunque Sheinbaum dice que es normal. Porque hay esa lealtad ideológica. Y por el otro lado, a Rusia le interesa la presencia de Cuba en este hemisferio y también ha estado enviando petróleo a Cuba. La cuestión es si puede enviar lo suficiente para llenar el déficit creado por Venezuela. Y por el otro lado, el otro déficit, que eso no se conoce muy bien porque no es transparente, es la cuestión del narcotráfico, que Cuba sí se ha beneficiado de eso, el régimen La Habana. ¿Qué impacto va a tener eso en la economía, en las arcas de la dictadura? Hasta el momento hemos escuchado a un Díaz-Canel reacio a hablar con Trump, negando que haya algún tipo de concesión que pudieran hacer. ¿Cuál cree que no se puede creer lo que dicen los agentes cubanos? Decían que no habían cubanos en Venezuela del Servicio Militar de Inteligencia, una mentira rotunda. Sabemos que el régimen cubano por muchos años, en diferentes momentos, ha hablado con diferentes administraciones tratando de llegar a acuerdos que que dan beneficios a ellos. Empezó con la administración de Nixon, siguió con Ford, con Carter, con Reagan, con Clinton, obviamente con Obama, y ahora probablemente está ocurriendo con Trump. Entonces, ¿usted cree que haya futuro una reunión, algún tipo de apertura, aunque sea diplomática, entre Cuba y Estados Unidos? No sé. Lo que sé es esto, que la administración tiene una política de no tolerar regímenes hostiles a los intereses de Estados Unidos en este hemisferio. Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes hostiles en este hemisferio con lazos con Beijing, con Moscú, con Teherán, que han promovido terrorismo contra Estados Unidos y otras democracias en la región. Eso es un problema concreto. Lo que me ha llamado la atención de alguna manera es que luego de esta captura de Maduro no vimos tal vez un levantamiento de la población cubana que tal vez se pudo haber replicado como un 11 de julio hace unos años. ¿Hubo algún tipo de tal vez represión que no llegamos a escuchar? Sí, la represión ha aumentado como ha aumentado en Venezuela. También. O sea, el pueblo cubano, al enterarse de esta captura de Maduro,
pudo haber salido a las calles también. Sí, pero el problema es que el régimen, primero el régimen conoció lo que ocurrió porque su gente estaban en el medio de batalla. Entonces, al momento que ocurre eso, ya la represión y las calles estaban tomadas por las fuerzas represivas dentro del país. Y también hemos visto en Venezuela que primero se empezaron a llevarse a periodistas y cualquier persona que parecía que estaban celebrando, lo desaparecieron. Entonces, la represión es brutal en Venezuela y también en Cuba. ¿Usted cree que empeore con el paso de los meses? Eso depende de qué reacción toma Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. El socio comercial número 1 de Cuba hoy en día es Europa. Segundo y tercer lugar están China y Rusia, pero Europa, con fondos de desarrollo, con negocios de los miembros de la Unión Europea con Cuba, es una fuente muy importante. Y la realidad que desde el 2022 sabemos que los cubanos han estado enviando tropas para apoyar a Putin en una guerra contra Europa, también genera cierta incoherencia en esa política de estar dando recursos a un régimen que está haciendo guerra contra sus países. Exacto. Y eso se reportó también de que estaban incluso dando visas, ¿cierto? Ciudadanías a cubanos que fueran allá y que realmente, de hecho, eso hace unos meses lo hablamos con el congresista Jiménez. Él estuvo abiertamente denunciando esto que estaba pasando, mandando y vimos algo ahora a final del año cuando hacen ese voto sobre el embargo para condenar el embargo de Estados Unidos sobre Cuba, que por primera vez hubo una división en el voto de Europa. Ucrania y otros votaron en contra de la resolución con Estados Unidos y otros se abstuvieron. Obviamente España, con un gobierno socialista, se mantuvo en la línea pro-castrista, pero otros no. Y eso es un cambio muy radical. Y también Ucrania cerró su embajada en Cuba en protesta a la presencia de cubanos luchando por Putin. John, también tenemos aquí el retrato de 4 mártires cubanos. Cuéntenos quiénes son. Bueno, Pablo Morales, Armando Alejandre, hijo, Carlos Costa, Mario de la Peña, eran voluntarios en Manos al Rescate, que era una asociación de rescate de balseros en el estrecho de la Florida. Salvaron miles de vidas y era un movimiento no violento que también tenía lazos con el Centro Martin Luther King en Atlanta. Y por tener relaciones con la oposición dentro de la isla y con un discurso no violento que puso en jaque al régimen, en 24 de febrero de 1996, va a ser 30 años el próximo mes, MiGs cubanos atacaron y destruyeron 2 de las avionetas, matando a estos 4 hombres. Y esto fue producto de un trabajo de espionaje de la Red Avispa, un grupo de espías cubanos operando en el sur de la Florida, que recuperó información para poder hacer este atentado. ¿Por qué sentía que era importante también llevarlos al evento y mostrar sus caras? Porque estamos hablando del terrorismo y este caso de Manos al Rescate es un caso de terrorismo de Estado con órdenes dados por Raúl Castro para matar a 4 civiles en aire internacional, y es algo que llevó al el Consejo de Seguridad de la ONU condenarlo, y ha sido condenado por la Comisión de Derechos Humanos. Hay un reporte expansivo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demuestra la conspiración del régimen cubano para matar a estos 4 hombres y intentar contra un tercer avión donde volaba José Basulto, Silvia Iriondo de Mar por Cuba, José Basulto era el líder del movimiento que había tenido intercambio con Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King, y lo querían matar. ¿Y usted conoció a 2 de ellos? Armando Alejandre Jr. era un amigo, Mario de la Peña era parte del Directorio Democrático Cubano, que yo también era miembro en ese momento, y sí, fue un golpe muy duro para mí personalmente. Eso también crea un antecedente de alguna manera de lo que pudiera pasar aquí en territorio estadounidense. Bueno, ha ocurrido en territorio estadounidense, como te mencioné el caso de Joe Connor, donde este régimen, apoyando a un grupo terrorista, mató
a 4 americanos y hirió a decenas más en una taberna, en un restaurante, en la hora del almuerzo en Nueva York. Y sabemos de otros casos terroristas, ataques contra el edificio del Senado, donde pusieron bombas en una época. Realmente, robo de banco, un caso en Connecticut, y obviamente en América Latina el caso de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, el FARC, que este es un régimen terrorista que promueve el terrorismo, pero también practica el terrorismo, que fue el ejemplo de Manos al Rescate. Sí, porque una de las cosas que se escucha mucho aquí en Estados Unidos es la preocupación del intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, en lo que pudiera pasar en Cuba. Muchos también apelan al derecho internacional. ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, que deberían tener ese mismo escrutinio con las intervenciones del régimen cubano en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en México, porque ellos sí han estado detrás de actos de subversión, de invasiones. La primera invasión de Venezuela de guerrilleros cubanos fue en 1967, que intentaron tumbar un gobierno democrático. Es decir, eso no es intervención. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos quedó corto, pero espero que no sea la última vez que hablemos sobre este tema. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Hasta el momento no hay información pública sobre la cantidad de petróleo que Cuba podría tener en reserva y tampoco está claro si los aliados políticos de Cuba estarían dispuestos a arriesgarse a represalias de Trump para ayudar al régimen de la isla. Mientras tanto, aún surge la interrogante de si podría existir una transición real en Venezuela mientras Cuba siga teniendo el control interno. ¿Usted qué opina? ¿Y estará también dispuesto el régimen cubano a negociar con Washington o solo está jugando con el tiempo, como lo dijo John Suárez? Y en perspectiva general, ¿Estados Unidos podría forzar ese cambio estructural real en Venezuela? Pues aquí desde Washington vamos a seguir atentos a cada movimiento del tablero geopolítico que está definiendo el futuro de millones de personas en la región. Estamos a un día de una reunión que concentra la atención política de Washington sobre Venezuela. La líder opositora María Corina Machado se está preparando para sostener su primer encuentro con el presidente Donald Trump en un momento particularmente delicado para el país. Este encuentro llega en un contexto complejo porque por un lado tenemos a una Casa Blanca que está abriendo un canal directo con Machado, pero al mismo tiempo la administración Trump también está manteniendo conversaciones con el régimen venezolano, lo cual ha generado mensajes que muchos están percibiendo como contradictorios o por lo menos confusos. De hecho, sin ir muy lejos, el propio presidente Trump confirmó hoy por la tarde que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez en la que se abordaron temas estratégicos. Aquí en su red de social, Truth Social, el mandatario escribió que esta mañana tuvo una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dijo: estamos logrando grandes avances en nuestra labor para ayudar a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y por supuesto la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca. Ahora, con este panorama, la reunión de mañana entre Trump y Machado despierta muchas preguntas, como por ejemplo, ¿será un encuentro principalmente protocolar? Como por ejemplo la entrega simbólica del premio Nobel que Machado ha dicho que quiere hacerlo en varias ocasiones, o se hablará de algo más concreto sobre un eventual proceso de transición política y también qué papel podría ella desempeñar en ese escenario. Así que para analizar qué significa realmente esta reunión y qué puede y qué no salir de este encuentro,
hoy conversé con la periodista de investigación Maybor Petit, conductora del programa Maybor Petit Sin Filtros. Con ella hemos hablado del rol de María Corina Machado, del peso que hoy tienen las Fuerzas Armadas dentro del régimen de Venezuela y de la situación que están viviendo todavía los venezolanos dentro del país. También hemos hablado de algo que no se está comentando mucho, que es la guerra de desinformación que está rodeando todo este proceso entre Estados Unidos y Venezuela. Aquí va la entrevista. Maybor Petit, periodista de investigación venezolana de crimen organizado transnacional, muchas gracias por estar el día de hoy en Desde el Capitolio. Es un gusto tenerla. Un placer estar contigo y con la audiencia. Maybor, cuéntanos un poco tus expectativas. El día de mañana la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, va a estar reuniéndose con el presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Mira, importante porque ha representado tal vez una punta de lanza de una parte de Venezuela que muchos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo porque se anhela una transición tal vez más rápida, aunque hay una base para pensar que las transiciones no son rápidas en el caso de Venezuela y muchos otros países que están en ese proceso y ese modelo autoritario. Pero ha llamado mucho la atención, he visto a muchos compatriotas venezolanos en la capital de los Estados Unidos, quieren verla, quieren oírla, quieren saber y particularmente están pendientes que si ella puede o no jugar un rol un poco más amplio del que hoy en día tiene en ese proceso de transición que repetimos es complejo. Ella tiene un apoyo por parte de la clase política estadounidense que creo que ha hecho posible que esto se produzca, que haya una reunión que desde el punto de vista informativo oficial tiene que ver con la entrega simbólica del premio Nobel al presidente, en el sentido de que ella quiere como ofrecérselo nuevamente ya de carácter personal, motivado a las reglas del premio Nobel, pero se ha dicho también, incluso de manera oficial, aunque sin mucha explicación, que puede haber que vamos a discutir qué rol podría eventualmente ella jugar en un proceso de transición. Hemos visto también oficiales como el secretario de Estado Marco Rubio, que ha señalado que él cree en ese liderazgo, lo ha ratificado por mucho tiempo, creo que ellos han estado sosteniendo conversaciones por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa actualmente en Venezuela? ¿Puede alguien de las características de María Corina Machado tomar el poder? Que esto es importante porque hay una discusión de base. Lo que ocurrió el 28 de julio 2024 en Venezuela, con un proceso que hubo un grupo de países que lo aceptó como unas elecciones, pero que en el fondo tiene un arquetipo muy particular, y es que el régimen decidió quiénes iban a ser los candidatos de ese proceso, que por qué María Corina, que había ganado las primarias, la rechazaron como candidata, es decir, la candidata de la gente, de la mayoría de los venezolanos que pudieron votar, porque hubo una enorme cantidad de venezolanos que no pudo votar, pero los que votaron, ellos iban a votar por María Corina, que esencialmente había ganado unas primarias, pero el régimen no la permitió registrarse, no le permitió a su partido registrarla. Ella está inhabilitada por el régimen por unas cuestiones que pasaron hace un tiempo atrás, y ella intentó, en el curso de lo que estaba ocurriendo, participar en unas elecciones que eran fraudulentas desde el día 1 y que ella logró tal vez, o fue más bien, porque eso se discute en Venezuela, si fue impuesto o no por lo que se llama la unidad democrática, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, que ha estado por muchos años como coordinando la principal oposición, y particularmente a partir del 2015, que hubo unas elecciones, se supone parlamentarias, con el mismo sistema que está dañado y señalado de fraudulento desde el 2004 para acá, pero que ellos participan y ellos ganan una mayoría, y esa mayoría convierte a la oposición como una especie de núcleo institucional que estuvo jugando con el régimen durante todo este tiempo hasta ahora. Ellos imponen el candidato, logran suscribir dentro del poco tiempo que daba el régimen a Edmundo González Urrutia como el candidato de la MUD.
y María Corina, que era la candidata ideal, es decir, la que habían votado para que fuera la representante del grueso de la oposición, no pudo entrar. Entonces se discute y hoy en día es bueno llevar este debate. ¿Realmente esas elecciones van a lograr que se imponga un proceso en lo que viene, en un ambiente y un escenario tan explosivo como el que hay en Venezuela o no? ¿Puede surtir un efecto, tomando en cuenta que Edmundo González Urrutia está en España y María Corina en algún lugar de Oslo, de Europa, de Estados Unidos, pero no están en Caracas? Y hay otro aspecto fundamental que hay que entender, y es lo que Marco Rubio propone. Vamos a hacer una transición que es muy fuerte en estos momentos para estabilizar, y luego se hacen unas elecciones para legitimar. Y esas elecciones, si van a ser unas elecciones donde, por ejemplo, los venezolanos que fuimos excluidos, porque no pudimos votar, no pudimos participar, podamos hacerlo. Y que en esas elecciones, o si las podemos llamar como tal, María Corina Machado pueda inscribirse como candidata y ella pueda ser la electa por el pueblo, ¿entiendes? Son muchos los factores que están sobre la mesa. Yo creo que vamos hacia ese proceso de transición que la administración Trump dice que es ordenada, que debería garantizar el no caos, porque aquí lo que se está buscando es que no haya caos, y Venezuela es un centro de caos y de conflicto. ¿Ahorita mismo todavía sigue siéndolo? Sí, y lo ha sido desde que llegó Hugo Chávez al poder hasta la fecha, pero con un caos controlado por el aparato del régimen. También hay que preguntarse si María Corina podría eventualmente tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los 5 componentes de las Fuerzas Armadas han hecho una visión, y ellos han hablado, porque en Venezuela anteriormente la Fuerza Armada no hablaba políticamente, pero hoy forman parte no solamente de la organización criminal que opera en Venezuela, sino que forman parte del gobierno, es decir, son del régimen, son la esencia principal del régimen. ¿Hasta qué punto ellos que controlan las Fuerzas Armadas pueden decirle a María Corina te apoyamos? Porque lo dijeron con Delcy una vez que fue extraído Nicolás Maduro y arrestado. ¿Puede la Fuerza Armada garantizar la gobernabilidad en una transición liderada por María Corina Machado o por el señor González Urrutia? No es posible, creo. A estas alturas del partido hay que ser realmente pragmático y realista. No se puede, porque la comunicación entre la Fuerza Armada, sus 5 componentes, y el señor Urrutia o la señora María Corina no está dada en los términos para garantizar el no caos. El conflicto podría levantarse inclusive si hay una posición del gobierno de los Estados Unidos que diga, bueno, vamos a violar lo que nosotros mismos estamos diciendo, y que venga, no sé, imponer a alguien. No lo van a poder hacer. O sea, eso ya lo ha entendido la administración Trump. Si tú te vas a la doctrina de seguridad nacional, o el llamado colorario Trump, ahí está claro. Y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se ha encargado de decirlo, pero nadie lo quiere oír. Porque una cosa es lo que la gente quiere oír y otra cosa es lo que están diciendo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo claro, Estados Unidos no puede repetir los errores catastróficos que ha logrado a lo largo de la historia cuando interviene militarmente, en el caso, por ejemplo, de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Irak, y entran y quieren proponer que el pueblo interno haga un sistema que no les corresponde. Es decir, ellos dicen, nosotros no vamos a ir por el mundo hoy en día, luego del aprendizaje particularmente de Irak, que fue muy fuerte, y de Libia también, haciendo intervenciones o haciendo cualquier tipo de operaciones, tener que dejar tropa allí e imponer un modelo político que la gente quiere o no quiere. Entonces, esa base de aprendizaje es lo que ellos plantean. Nosotros no nos vamos a meter en quién va a ser el gobierno de Venezuela. Podemos hacer una especie de representación y apoyo, pero no nos vamos a meter adentro a imponer democracias donde no las hay. ¿Cuál es el rol que va a fundar esta base ahora nueva del colorario Trump? Que sea el pueblo venezolano, y eso lo ha repetido cualquiera de los voceros del gobierno de Estados Unidos, que sea el pueblo el que decida.
Es decir, el pueblo es el que opera y ellos van a producir una transición mediante la cual se pueda crear un escenario para que sea el pueblo y no un actor externo el que exponga, a ver, aquí ya no va a haber más régimen, sino que yo pongo la democracia, porque no ha funcionado en otras oportunidades, porque al no haber una línea directa entre lo que la gente quiere allá adentro, que obviamente es salir del régimen, la mayoría de los venezolanos, estoy convencida de esto, es una verdad, quiere salir del régimen, quiere modificar las condiciones económicas paupérrimas que ha generado el socialismo del siglo XXI. Pero ¿cómo hacerlo sin un crecimiento económico y sin la represión y lo que significa para el venezolano el miedo impuesto por un Estado autoritario y terrorista? ¿Cómo hacerlo? Y si las alternativas que hay no tienen el control de la Fuerza Armada, que también a su vez controlan los grupos armados organizados que operan en aterrorizar a la gente, ¿cómo lo puedes lograr? Y de ahí yo creo que la línea pragmática del gobierno plantea que debe haber una transición, aunque no nos guste, con esta mujer o con el que pueda venir después, y ella está supuestamente condicionada, al menos eso es lo que dice el gobierno estadounidense, a llevar a cabo una transición en la cual se aplique lo primero que hay que resolver, que es el aspecto económico. En Venezuela, hoy en día, luego de lo que ocurrió con Maduro, el arresto y la puesta frente a la justicia, donde debió haber estado desde hace mucho tiempo, el dólar en relación al bolívar, a la moneda local, se disparó. El hambre, la inflación superó los límites, no hemos llegado a la hiperinflación, pero hay una inflación muy importante que todavía no se mide. Y hay una expectativa de cambio que no había hace un tiempo atrás. La gente cree que va a haber un cambio y espera que ese cambio sea positivo. Es decir, que se pueda salir del régimen, pero lo más importante es que la gente pueda ir a comprar comida, pueda comer, pueda satisfacer sus necesidades básicas de agua, de electricidad, de comunicarse, que allá está muy prohibido comunicarse porque el régimen tiene una aplicación que el que hable, diga algo, pues le tocan la puerta, ¿no? Y no hemos visto con la velocidad que hubiésemos querido todos, por ejemplo, la apertura de esa puerta negra que es los presos políticos, por ejemplo. Exacto, es menos del 1% de los presos políticos que han sido liberados. Ahora, Maybord, entonces de lo que estoy entendiendo de tu análisis, el día de mañana es algo tal vez protocolar entre Machado y Trump, es tal vez una entrega personal del premio Nobel que ya tanto ha venido diciendo que se lo quiere dar como un agradecimiento, como un reconocimiento también a lo que ha hecho Trump con la captura de Maduro, pero ¿qué es lo que realmente el pueblo venezolano está esperando de Estados Unidos? Ahorita, ¿cómo está la situación en Venezuela? Sí, esperamos que lo de María Corina, aparte de entregarle un premio, de entregarle simbólicamente el premio, porque no puede entregar el premio, o no sé cómo será eso desde el punto de vista material, sea que María Corina pueda decirle a Trump su posición. Es decir, va a haber una oportunidad de conversar con el hombre que está influyendo en una transición importante. Entonces creo que debe ella aprovechar todas las oportunidades que se le dan y entender cuál es el terreno que está dominando en estos momentos, si todavía pues hay una tendencia a no entenderlo, porque a veces no lo entendemos o no lo aceptamos, y ahí psicológicamente está el otro problema, ¿no? No se sabe si se va a cambiar la posición de la Casa Blanca, digo, porque ella podría eventualmente formar parte de una transición, pero no en la primera etapa, porque la primera etapa el control lo tiene el régimen y la Fuerza Armada. ¿Cómo se siente Venezuela? El primer día, cuando la gente vio que pasó lo ocurrido, pues obviamente se impuso el miedo. Allá la gente se encerró, allá nadie salió ni a comprar comida, ¿no? Muchos amigos me decían, se asomaban por la ventana y tenían miedo. Es decir, el primer efecto fue miedo y el segundo incertidumbre. Nadie sabe lo que estaba pasando. No es lo mismo estar afuera y estar escuchando que estar adentro y que la televisión del régimen te esté diciendo las cosas. La gente tiene miedo a veces de meterse, se mete por VPNs, etcétera, pero igual está en el estado terrorista y vigilante siguiéndote. Y eso es importante porque ya se ha creado en la psicología colectiva
el miedo a saber que te están vigilando, de que te están controlando y de que tu vida depende de si te agarra o no el SEBIN o cualquiera de estos grupos armados del régimen. Y por ende, pues la gente no tiene miedo hasta de salir de reaccionar. Nadie dice nada, porque no sabe si el que te está oyendo es un sapo o no, y va a ir a delatarte. Entonces la gente se lo guarda, cada quien celebra espiritualmente e internamente, porque lo que sí hay en Venezuela es la infiltración de delatores, como en todos estos regímenes, y la gente sabe. La gente sabe que el delator va a meterse en una aplicación y te van a delatar y te van a ir a buscar. Y no sé si eso se pueda curar en un corto tiempo, porque ha sido un proceso psicológico que se ha venido engendrando por años y que en estos momentos está en su máxima expresión. En Venezuela el régimen ha sido responsable de muertes, de represión, de ataques a la libertad de expresión, que obviamente en regímenes de esta naturaleza no podemos hablar de ella, pero no hay Estado de Derecho, no hay sistema de justicia. Yo conozco casos de venezolanos que no tienen por qué estar en esas mazmorras del régimen y no siquiera reciben un juicio, nada, no hay debido proceso, no hay nada, porque no hay democracia. El Estado de Derecho es la columna vertebral de la democracia occidental, y también el sistema de justicia, y eso no existe en Venezuela, y ahora quieren deslegitimar el de Estados Unidos con el caso de Maduro, del Cartel de los Soles y de muchos otros. Eso quería conversar contigo, porque tú evidentemente tienes muchas fuentes confidenciales donde te pasan información tanto dentro de Venezuela. Entonces, porque ha habido mucha desinformación, o tal vez hay ya demasiada información sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que debería, cómo es la reacción de los venezolanos frente a lo que ha hecho Trump, algunos a favor, otros en contra, pero ¿Es realmente fácil llegar a lo que se está proponiendo desde la administración Trump, este proceso, este plan de 3 pasos que lo ha delineado el secretario de Estado Marco Rubio, que estamos ahorita en esta fase de reconstruir Venezuela a través de las compañías petroleras? ¿Es eso posible en este momento, así como detallas cómo está la situación dentro del país? Mira, estamos primero, y hay que entender que esto es una guerra que para el sistema chino, que es uno de los principales aliados del régimen, es una guerra irrestricta, esa es la palabra que ellos usan. Y estamos en una guerra de relatos, es decir, en estas guerras asimétricas, híbridas, el control del relato es fundamental para ver quién es el que va a quedarse con los espacios diputados. Venezuela es una plataforma, es un lugar, un país que tiene recursos económicos importantes, pero tiene otra cosa que tiene tanto valor como el petróleo, el oro, el coltán o cualquier otro mineral de tierras raras que estén allá en estos momentos codiciadas. Y es la posición geográfica de Venezuela. Es la entrada de Sudamérica y es el frente del Mar Caribe, y está a escasos tiempos de viaje de Estados Unidos. Para el mundo que está del otro lado, al que Venezuela pertenece en estos momentos, eso es oro puro. ¿Y por qué? Por las características que tiene tener una plataforma cerca o al frente de los Estados Unidos. Es importantísimo desde ese punto de vista. Número 2, hay que recordar que Estados Unidos estuvo ausente del hemisferio por un tiempo. Se quedó dormido el gigante, hubo no voluntad política a raíz de lo que ocurrió el 9/11, donde Estados Unidos prácticamente focalizó todas sus capacidades hacia el Medio Oriente para luchar contra el terrorismo a raíz de lo del ataque a las Torres Gemelas, y eso descuida el hemisferio occidental. Anteriormente, y de manera despectiva, se hablaba del patio trasero. Y en geopolítica no hay espacios que se queden sin jefe. Inmediatamente, recuerden, llegó China con unas expectativas y unas formas diferentes de presentarse. Actuaron desde el punto de vista de la narrativa, de la compra de voluntades, no de la manera que se hacía anteriormente, sino novísima, proyectos, contratos que eran tramposísimos
y que vulneraban la soberanía de los países, pero que a la ausencia de otros planes y proyectos o ante el agotamiento de unas fuerzas que no veía que estaban tomando en cuenta el hemisferio, estos actores hostiles fueron acaparando espacios, y eso es lo que tenemos en Venezuela como en muchos países de América Latina. Llegaron los chinos, llegaron los rusos, llegaron los iraníes, turcos, etcétera, con una posición abierta por Hugo Chávez. Y Chávez prácticamente saca a Venezuela de Occidente, a pesar de ser un país de América del Sur bien posicionado geográficamente, pero siempre había sido acariciado por el otro lado del planeta. Y hay aquí una guerra que no es en Venezuela. Venezuela es una pieza de una guerra global, de una guerra que se está haciendo contra el sistema occidental, y es muy difícil entender para un venezolano común y corriente que esto es una guerra y que Venezuela es una pieza. Es decir, dentro del rompecabezas, Venezuela es una pieza que se la están disputando dos modelos, y un modelo había ampliado mucho su efervescencia allí, que es el modelo chino, el modelo autoritario, el modelo del socialismo del siglo XXI, cualquier título que le podamos poner, pero es un modelo antioccidental. Y Estados Unidos está haciendo en estos momentos un esfuerzo extraordinario, porque creo que entendió el problema, de recuperarlo. Hay muchos que están discutiendo las vías, cómo se está recuperando. Hay otros que critican las vías que se está recuperando. Lo importante aquí es que la administración Trump, con este nuevo colorario hacia América Latina, ha dicho que el hemisferio es importante para la seguridad nacional, para los intereses nacionales, y Venezuela es un punto clave dentro de eso. Vamos a ver en los próximos meses, no sabemos cuánto tiempo, porque nadie sabe, esto es volátil, quién va a ganar. Si los aliados anti-Occidente, o va a ganar Occidente. Si los aliados que están en contra de Donald Trump y su política, que obviamente es criticada a nivel mundial, porque es de acuerdo a la política de Trump, es la recuperación del protagonismo de los Estados Unidos a través de diversas vías, todo lo que son las políticas arancelarias, etcétera, y a través de esto. Entonces Venezuela va a terminar siendo, o es, creo todavía, una especie de caja tóxica, donde China dice, esta es mía, este es mi espacio, yo lo había conquistado con Chávez y tal, y estuvimos allí todo el tiempo, mientras los Estados Unidos quiere recuperarla a como de lugar. Ahí estamos, en estos momentos ahí estamos, y los venezolanos no entienden esto, pero están infiltrada su mente con dos relatos que son absolutamente contrarios el uno del otro, muy difíciles de comprender, porque necesitas el manejo de todo este tema de la guerra asimétrica, la desinformación y la propaganda. Y el cerebro de la gente está agotado psicológicamente por las condiciones económicas, por haber vivido en un régimen tan horrendo en los últimos 26, 27 años, pero adicionalmente a ello, el grueso de la propaganda, la desinformación, es que la gente no sabe exactamente, porque los pedacitos que se entregan en toda esta, vamos a llamar ecosistema de desinformación, hace que la gente crea cosas que no son. ¿Como por ejemplo? Que Maduro hay fotografías de Maduro, que la gente allá en Venezuela cree que son verdad, videos de Maduro en la cárcel, de Maduro cortándose el pelo, de Maduro caminando pobre y destruido, cuando no tienen la menor idea de que eso no es posible, de que es falso y que los están manipulando. Están manipulando la sensación y las emociones del venezolano, como lo han hecho desde hace mucho tiempo, solo que ahora son dos bloques que generan este tipo de plataformas de desinformación para desubicar y realmente desactivar a la gente que está pidiendo un cambio en los términos que ellos quieren, que es salir del régimen a como de lugar. Es decir, para entenderte, la desinformación hacia los venezolanos va en la narrativa de que el imperio de Estados Unidos vino a conquistar Venezuela. Claro, y hay un relato del presidente que lo replantea de esa forma, y el venezolano común y corriente en estos momentos se está preguntando, a ver, si es Trump el presidente el que va a venir para acá, bienvenido sea, porque él dice que va a traer economía. ¿Okay? Y la mejora económica es lo principal en estos momentos, porque la gente está pasándola muy mal, no tiene comida, no tiene servicios. Que se presente una posibilidad de que haya electricidad, agua y comida, ya avanza todo.
Pero en el fondo también hay que recordar que el régimen, desde el punto de vista reiterativo y manipulador de propaganda, desde que llegó Hugo Chávez al poder hasta el día de hoy, ha planteado que lo que ocurrió con Maduro podía ocurrir, pero imagínate, estamos hablando de 27 años atrás. Chávez decía que a él lo iban a buscar, los gringos me vienen a buscar, el imperio quiere poner la bota y se quiere llevar el petróleo de Venezuela. Y Chávez hablaba, mira, yo estaba en Caracas como reportera en esa época y él tenía un programa que se llamaba Aló Presidente, y es incansable el número de veces que Chávez decía el relato y lo imponía en la cabeza de la gente, solo que en aquella oportunidad él tenía más gente que le creía, luego era menos gente que le creía y finalmente pues el hombre se muere y Maduro reitera junto a los voceros principales lo mismo y lo decían los militares, todo el que hablaba en los medios locales. Eso en el fondo penetra en una parte de la población que puede creer que eso era así. Ahora bien, pasa y resulta que el relato de los chavistas, que estaba desarticulado, pero en relación al tema del petróleo, hay mucha gente que dice, bueno, entonces Chávez tenía razón. Nos están quitando el petróleo. Porque sí, porque vinieron, fue por el petróleo y no por nosotros, ¿entiendes? Entonces, allí hay tal vez una línea que puede llevarnos a una falencia desde el punto de vista comunicacional semántico de lo que está pasando a materia de relatos. Y el que controla el relato, controla el poder, porque esto es una de las reglas de las asimetrías de la guerra. El relato es sumamente importante y hablamos también que los chavistas, ellos lo han venido repitiendo a raíz de que en esta parte del planeta se ha venido repitiendo también. Y es que ellos utilizan la política del espejo. Lo que se habla, ellos lo van a poner en el enemigo. Es una política, una estrategia de guerra simétrica. Y ellos utilizan todas las herramientas que tienen. Acuérdate que ellos trabajan en nodos. Y si se entiende, nodos son relaciones con grupos que más o menos buscan el mismo objetivo, que es contra Occidente, acabar con el imperio, con la hegemonía de Occidente, etcétera, etcétera, y obviamente de Estados Unidos. Y ellos utilizan esos elementos para plantear la guerra en el cerebro de la gente, de tal manera de, primero, confundirlo, que no sepan finalmente qué es lo que es, y que crean cosas que realmente no están existiendo, como por ejemplo las fotografías de Maduro en la cárcel. Está prohibido terminantemente por el Buró de Prisiones que se tomen fotos en la cárcel. No se puede tomar fotos en la cárcel. Eso ni se puede pensar. Lo que se ve en los medios, etcétera, en las redes sociales, son falsas, creadas con inteligencia artificial. Pero hay mucha gente que cree que eso es verdad. Y a mí me han llamado y me han dicho, pero ¿por qué tú no has publicado esto si tú estás allí? Y yo, porque es falso, porque son creadas con la inteligencia artificial para engañarlos a ustedes y para jugarlos. ¿Por qué? Porque como eso no es verdad, las mentiras salen. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente cree algo y de pronto no ocurre? Sí. La frustración es bárbara y se desactiva y se rompe el ciclo del pensamiento crítico, que es a fin de cuentas lo que quieren con esta guerra. Las guerras cognitivas buscan eso, buscan desinformar, buscan confundir, buscan bajar a la gente el ánimo de lograr un objetivo, cualquiera sea ese objetivo. Y en el caso de Venezuela es cambiar al régimen. En el caso de Venezuela es vivir en una economía de mercado, donde la gente pueda expresar sus talentos para lograr crecer. Eso es lo que hoy en día nadie puede cambiar. La gente en el fondo quiere trabajar, no quiere en el fondo ser dependiente del Estado. ¿Por qué? Porque ser dependiente del Estado lo que le generó fue miseria, hambre y toda esta estructura de persecución del régimen. Ellos quieren cambiar, los que están adentro. Y los que estamos afuera, que entendemos y vemos y observamos desde afuera, obviamente también lo queremos. Claro. Pero ahí estamos en una guerra, y repito, es una guerra de carácter cognitivo, porque es en el pensamiento de la gente. Y ellos saben lo que están haciendo. Esta fue solo la primera parte de mi conversación con Maybord, y mañana les vamos a traer la segunda parte, donde no solamente hablamos del futuro de Maduro y qué tan fiables son las autoridades chavistas que están colaborando con Trump, sino también hablamos del tema de las petroleras americanas en suelo venezolano y qué tan viable se ve este
plan de Trump de la reestructuración en Venezuela. Así que son temas muy interesantes que el día de mañana vamos a seguir con esto en el próximo episodio. Y mientras se daba esta entrevista por la mañana, hoy mismo desde Caracas, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, apareció en cadena nacional acompañada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y su hermano, y por el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. En este mensaje, Rodríguez anunció la liberación de 406 personas privadas de libertad. El régimen no las califica como presos políticos y hasta ahora, de hecho, tampoco ha ofrecido identidades, ni plazos, ni tampoco pruebas verificables de estas liberaciones. Pero aún así llamó la atención una frase clave del discurso oficial de Rodríguez. Dijo que seguirán evaluando nuevas liberaciones porque, cita textual, el objetivo es abrir espacios políticos. Delcy Rodríguez también habló incluso de una cita textual, una Venezuela que se abre a un nuevo momento político. ¿Sería esto entonces parte de un mensaje conciliador que va enviado a Trump? Estas declaraciones se han producido, de hecho, apenas un día después de que la administración de Estados Unidos anunciara la liberación de varios ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela. Sin embargo, organizaciones independientes como el Foro Penal confirmaron que hasta la noche del martes solo se había podido verificar la liberación de 56 presos políticos. Y todo esto ocurre mientras en Washington también se están desarrollando otros movimientos que son relevantes para este contexto. Hoy, el presidente Trump afirmó que ya fue identificado el responsable de una filtración de información sensible relacionada con Venezuela. El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron hoy la apertura de una investigación contra Aurelio Pérez Lugones, contratista del gobierno y acusado de filtrar información militar clasificada. Parte de ese material habría sido utilizado por la periodista Hannah Nathanson del Washington Post, cuya residencia fue allanada este miércoles por la mañana. Trump dijo hoy a los reporteros que ahora el responsable está en la cárcel y que podría permanecer allí por mucho tiempo. Con este panorama quedan todavía varias preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿estamos ante gestos reales de una apertura política o frente a movimientos tácticos del régimen venezolano? ¿Y qué peso tendrá esta reunión de mañana entre Trump y Machado dentro de este contexto? ¿Y hasta qué punto estas decisiones pueden traducirse en cambios concretos para el pueblo venezolano? Nosotros desde el Capitolio seguiremos analizando estos temas en los próximos episodios. Así que gracias por acompañarnos hoy miércoles en Desde el Capitolio. Lo invito a dejarnos un like en este video para que YouTube siga compartiendo nuestro contenido y por supuesto déjenos sus comentarios debajo sobre qué le pareció esta entrevista. No olvide también suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar atento a todos nuestros videos nuevos y contenido exclusivo desde Washington. Conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.